Y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. La opinión, Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 49 minutos, 7:49. Colaboradora en este espacio de noticias, Marco Barrubias de Pedaleanda, que además con situaciones importantes que debemos considerar el día de hoy a propósito del Día Internacional de la Mujer y también en una encuesta que se dio a conocer a propósito de la violencia sexual que ocurre, que se genera en el transporte público y también en otros espacios públicos aquí en Querétaro y que obviamente pues hay que fijar una postura, hay que atender, hay que escuchar este tipo de consideraciones y también de reclamos que obviamente pues se tienen que poner sobre la mesa. Creo que tuviste ahí un problema ahí con el Zoom, con Marco Barrubias, y ahí vamos a comenzar este enlace. Y bueno, pues el día de hoy, por cierto, estarán hablando en un foro a propósito del Día Internacional de la Mujer, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Ya restablecimos la comunicación y la vista, mi querida Marco Barrubias, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, por aquí estamos. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por el espacio y hoy con un tema tan importante. Gracias, Marco Barrubias. Y además preguntarte, porque ya referíamos nosotros, tú tienes los datos, tienes los detalles de esta encuesta sobre violencia sexual en el transporte y también violencia sexual en otros espacios públicos que urge atender, no solamente conocer, ver los datos, los resultados, sino ya definir políticas públicas al respecto, mi querida Mar. Completamente, creo que tal cual como lo dices, y me gusta mucho cómo lo dices, como siempre, Aurelio, porque ahí el tema importante es que primero, cosas que de pronto se pudieran entender como quejas, son más bien como transmisión de inquietud que tiene la ciudadanía o o de problemáticas que tiene la ciudadanía, ¿no? Ya que hay un tema importante justo con la compañera que lo estamos trabajando, sí. Lorena de Cuidanda, creo que ella se especializa en la movilidad del cuidado, que son como todas estas movilidades relacionadas con el cuidado de las personas, que son movilidades que generalmente hacen más las mujeres, como por ejemplo llevar a los niños a la escuela, cuidar a alguna persona enferma, transportarla, hacer como compras para la casa, etcétera, ¿no? Y que generalmente son labores no remuneradas. Con ella justo estábamos viendo un estudio que se hizo por parte de ONU Mujeres en Ciudad de México, que tenía que ver con la violencia sexual en el transporte público. Y se nos hizo interesante replicarlo porque si bien es una problemática que todos y todas conocemos y sabemos, no hay información en la que nos podamos basar para generar, como tú dices, acciones o políticas públicas. Entonces, ahorita la verdad es que van ya casi 100 personas que hemos encuestado, esto ahorita solo en línea, y hoy nos vamos a lanzar a las paradas de transporte público a hacer la encuesta. Y pues, o sea, como siempre en estas cosas, que aunque sabemos la problemática, los resultados no dejan de ser impactantes, como los grandes porcentajes de violencia y los tipos particulares de violencia es muy impresionante, y es algo que de alguna forma interactúa de manera negativa con nuestro derecho constitucional a la movilidad, ¿no? Que tendríamos que tener acceso a la movilidad segura y eficiente, y no estamos pudiendo tener. Entonces entiendo, es un ejercicio que se estará realizando el día de hoy, por cierto, con una presencia significativa a propósito de la participación del Día Internacional de la Mujer, pero que está pues construyéndose en esta misma sintonía, en esta misma perspectiva. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo? ¿Cuál es la hipótesis central de trabajo y cómo se estructura esta vitrina metodológica para que también desde esta misma situación técnica podamos nosotros saber, por ejemplo, cuáles son los resultados que ustedes están imaginando que podrían también conseguir con esta encuesta, mi querida Marimar? Justo, mira, partiendo del ejercicio que estamos de alguna manera replicando por parte de ONU Mujeres, pues hay como algunas líneas clave y algunos resultados que se esperan. Por ejemplo, como el hecho de que las mujeres muchas veces tienen que incurrir en más gastos de transporte para evitar el riesgo sexual. O sea, por ejemplo, es como, híjole, ahorita es peligroso si yo me voy acá y la parada me deja ahí camino, tengo que gastar más en un taxi. También, por ejemplo, es común que las mujeres tengan que depender de terceros para hacer trayectos. Por ejemplo, si ya es tarde, es un tema como de, oye,
o que me lleven o que me acompañen caminando, porque hay como un temor como ante este riesgo. También estamos metiendo la parte como de movilidad del cuidado, que es las personas que tienen, cómo son los trayectos de las personas que tienen personas a su cuidado, que generalmente estos son trayectos como más intensivos y poligonales. Y pues un tema también de especificar los tipos de violencia, porque por ejemplo pueden ir desde cosas sencillas como puede ser, no sé, hay como ahí en el resultado miradas morbosas o comentarios obscenos, claro, hasta como cosas ya mucho más gráficas con las que tienen que interactuar las mujeres. Por ejemplo, pues me han seguido, han visto pornografía junto a mí en el transporte público, hasta cosas como mucho más... Sí, la verdad, ¿no? Es que es bien triste. Sí. Porque aparte tienes pues muchas mujeres adolescentes, por ejemplo, que están transportándose a sus escuelas y que de pronto también interactúa con el decir, oye, ya no voy a ir a esta clase, o ya, o impacta con tú en el rendimiento académico y escolar también, y eso es algo muy duro, porque al final eso contribuye al no acceso a los derechos, ¿no? Y por ahí se habla de que la movilidad es un derecho llave, que es decir, es un derecho que nos garantiza el acceso a más derechos. Y a la hora que no garantizamos ese derecho, pues generamos por ahí como una espiral en un sentido que nos va dejando cada vez con menos acceso. Ciertas distorsiones que obviamente tenemos que atender, que tenemos que corregir y que tenemos que prevenir. Si alguien quiere sumarse, quiere incorporarse, si algún colectivo nos está escuchando y quiere participar en esta encuesta sobre la violencia sexual en el transporte y otros espacios públicos en Querétaro, ¿con quién, cómo se pueden comunicar contigo, mi querida Marco Barrubias? Pueden justo escribir a @pedaleanda, ahí está también, lo pusimos ayer, como un video que explica un poco la encuesta, y ahí nos pueden escribir y pueden replicar, y también pueden mandarnos mensaje en caso de que les interese sumarse hoy a encuestar en vivo, sí, en las paradas de transporte público, que aquí vamos a replicar la cantidad de encuestas que recibamos digital, las vamos a replicar en vivo. Correcto, bueno, pues es un ejercicio ciudadano, es un ejercicio también de diferentes organizaciones y agrupaciones de mujeres, de ciudadanas, de ciudadanos, y que obviamente pues pretenden medir, dicen que nada se puede corregir si no se mide, entonces esto ayudaría para tener una primera pues postura de lo que obviamente es esa problemática, que es importante, que es fundamental, pero había que saber de qué tamaño es el boquete para saber qué es lo que necesitamos hacer, o qué necesitamos, digo, como sociedad, pero también los gobiernos, qué necesitan hacer, mi querida Marco Barrubias, ¿no? Sí, completamente. Al final el tema de transporte pues está completamente regulado por gobierno, y hay muchas acciones que se pueden implementar, y es, pues como dices, quizá no es inventar algo, sino hay muchas acciones que están ya vistas y estudiadas, que tienen efectos en la seguridad de las mujeres. Entonces va un poco por ahí la necesidad de entender las particularidades aquí en Querétaro, sí, y poder tomar acciones. Pues enhorabuena y felicidades. ¿Por qué se oyen tantas ambulancias? Pues ¿dónde andas, mi querida Marco Barrubias? Ay, perdón, estoy por la Mega del estadio, entonces estoy por la 57, yo creo que es por eso. Y ahí está cerca la Cruz Roja, y ahí está cerca el Club de Industriales. Ah, también. Ahí está cerca el club. ¿Y qué vas a hacer en el Club de Industriales? Platícame, hombre. Justo ahorita, hay ahorita a las 8:30, un foro, una conversación como entre mujeres de diferentes ámbitos, que cada quien hablará desde su experiencia, y creo que de pronto justo es llevar este discurso a todos los lugares que pueda y deba ser escuchado, y que hoy 8M pasa eso, pero quisiéramos que estos temas fueran de todo el año. De todo el año, a propósito del Día Internacional de la Mujer. Me gustó además la invitación, porque dice en una frase, en una reflexión de Marcela Lagarde, que es una mujer trabajadora, defensora de las causas y de los derechos humanos: nosotras no luchamos por la violencia, sino que trabajamos por la paz. Que obviamente es esta invitación para reflexionar en voz alta de estas problemáticas, mi querida Marco Barrubias. Completamente. Bueno. Muchas gracias por compartirla. ¿Va a haber una rodada de mujeres el día de hoy o estoy equivocado? Hoy en la marcha hay contingente de mujeres sobre ruedas que invitan desde a personas en bicicleta, patineta, en
y demás. Entonces por ahí igual se pueden sumar a la marcha en ese sentido. Y pues también como un poco también tocar el tema, ¿no? De la importancia, bueno, al menos lo hablo quizá aquí a título personal, la importancia de medios de transporte activos, justo como una forma de autogestionar nuestra movilidad. ¿A qué me refiero con esto? Con que, por ejemplo, el tema de moverse de manera autónoma, como es en una bicicleta, en un patín, como de manera individual, te da mucho control de tus rutas, te da mucho control de la velocidad que tienes y de alguna forma te permite pues navegar de alguna manera en este ambiente, en estas como ciudades hostiles para las mujeres. Entonces, pues a mí ese es como un tema que me gusta mucho y siento que el tema de la bici está muy relacionado con esto, porque es una forma de autogestionar y de militar en la ciudad de una manera muy clara, sí. y se alinea como con este ejercicio de la autonomía que tanto buscamos y que al final justo no debe de quitar el foco de otros lados, como el tema de transporte público, que también es algo ahí que nos preocupa mucho, pero... Así es. De la autonomía, de la libertad, de la participación y de la responsabilidad que debemos hacer todos juntos. Mira, nada más Laura Rodríguez me comenta, oiga, sobre la encuesta que mencionó Marco Barrubias del transporte público, porque me dice que el tema me pregunta si es solamente para el transporte público, porque sé que el tema prioritario es ese tipo de movilidad, pero a mí, siendo conductora de un vehículo automotor, me ha tocado también ser víctima de hombres aventándome el carro porque soy mujer. ¿Podrían contemplar también esta problemática y también a nosotras de alguna manera? Completamente, y es la primera de muchas, y justo qué bueno recibir este mensaje, porque ayer trascendió una noticia de un encuentro vial en el que un señor como que lo tuvieron que separar, que estaba como ahorcando a una señora después de una discusión que tuvieron, me parece que fue en Ezequiel Montes, y también hay este prejuicio hacia las conductoras, ¿no? Que hay como hasta dicho que es un estereotipo y al final es falso porque las estadísticas lo amparan, es mujer al volante, peligro constante, y esto es una falacia. La estadística es que me parece, o sea, es como un porcentaje muy alto, muy bajo de mujeres que están envueltas en siniestros viales, que tiene al final que ver con rasgos de la personalidad que se cultiva mucho más en hombres, como el tema de no aversión al riesgo, el tema como de la agresividad, que siempre a los hombres se fomenta como, o sea, que no es que los hombres nazcan así, pues, sino es que así enseñamos a los hombres a ser hombres. Entonces, esto pues genera muchos accidentes, también la mayoría de siniestros viales mortales involucran, por ejemplo, a hombres jóvenes. Entonces, por ahí sí hay un estereotipo claro que es falso, porque las estadísticas nos dicen otra cosa, y claro que nos encantaría poder contemplar esto y también contemplar, por ejemplo, el tema de violencia mismo a infancias en el transporte público, o los tipos de violencia particulares que le tocan a los hombres en el transporte público también. Este será el primero de muchos acercamientos que nos permitirán ir mapeando un poco el estado. Bueno, pues el tiempo se va volando, mi querida Marco Barrubias. Te debo referir que independientemente del día de hoy, todo mi cariño, mi respeto, mi admiración, además a tu constancia, a tu disciplina y a tu asertividad, que me parece se transforman, se traducen en invitaciones muy importantes para que nos podamos sumar en una causa importante en favor de la dignidad, del respeto, del trabajo, de la libertad, que obviamente nos invita en esta misma causa a hacer un Querétaro mejor cada día. Te agradezco mucho, mi querida Marco Barrubias, que te vaya muy bien y aquí seguimos adelante. Muchas gracias, y me conmovió mucho lo que dices, y muchas gracias siempre a ti por comunicar esta parte y por ser un aliado tan importante. A la orden, que tengas buen día, Marco. Igual, Barrubias. Hasta luego, bonito día a todos. Que te vaya bien para todos, muchas gracias. Son las 8:02, tengo que hacer una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. De vuelta voy a platicar con Maribel Barrón Soto, ella es secretaria de Mujeres en el estado de Querétaro en el partido Movimiento Regeneración Nacional. Pausa y volvemos. Acompáñanos a un corte comercial. Radar TV, conectando emociones. Las artes circenses son conocidas por ser una práctica deportiva y artística con un toque de aventura. La danza aérea es una de las ramas más practicadas. Sin embargo, existen docenas de estilos. Querétaro 24/7,
24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes